Quiero agradecerle a Zulma y reiterar que nuestros conocimientos para comunicarnos con personas por diferentes partes del país que no tienen ninguna connotación política el hecho de que ella esté aquí, sino que la estamos invitando como una científica con quien queremos aprender muchas cosas hoy. En el esquema que hemos venido moviendo para este tipo de foros, siempre hemos pedido que las personas se registren y quienes quieran formulen unas preguntas que quisieran que se tramitaran en el contexto pues, de la reunión. Naturalmente, como las reuniones anteriores, tuvimos una gran cantidad de preguntas, muy buenas preguntas en diferentes temas. Las agrupamos en 5 bloques distintos. Son más de 300 preguntas de las que recibimos. Tienen que ver, naturalmente, con la trayectoria de la pandemia, los efectos y el tipo de tratamiento que eventualmente se pueda dar para el coronavirus, la pregunta natural acerca de la vacuna. Se nos pregunta, o se le pregunta a la doctora Zulma acerca de protocolos, prevención y cuidados que se deben tener en todo este contexto que estamos viviendo y algunas recomendaciones. La forma como vamos a hacer la reunión de hoy es, en la primera parte, yo voy a conversar con Zulma. Voy a conversar con unos aspectos muy básicos que nos sirvan para ponerle un contexto a la reunión, para ubicarnos. Después de que yo tenga una conversación con ella, la doctora nos va a hacer una presentación de cerca de 20 minutos. Ella recibió también las preguntas que todos ustedes nos enviaron y formularon. Y después de la presentación que ella hace, pasamos a preguntas directas de ustedes que están participando pues, en la videoconferencia que estamos adelantando hoy. Entonces, voy a empezar con algo muy sencillo, doctora, y es la siguiente. Yo quisiera saber quién eres tú. En primera instancia, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste a este mundo de la ciencia? ¿Por dónde estudiaste? Unas cosas muy básicas acerca de ti. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Zulma Coconova, yo soy médica, estudié medicina en la UPTC, la Universidad Pública de Tunja. Desde siempre me interesó mucho el tema de las enfermedades infecciosas y de las enfermedades tropicales. Entonces empecé a estudiar esos temas muy temprano en la carrera y me interesó bastante la epidemiología, siempre me gustaron mucho las matemáticas. Y, y entonces empecé a estudiar allí, luego hice una pasantía en el Instituto Nacional de Salud en el último año de lo que normalmente la mayoría de las personas hacen en los hospitales, la mayoría de estudiantes de medicina hacen en el hospital. Yo hice 6 meses de investigación en el Instituto Nacional de Salud en enfermedades infecciosas. Y ahí, digamos que ahí fue como, quería saber si eso era realmente algo que me gustara, entonces ahí decidí eso, que iba a seguir el estudio de las enfermedades infecciosas. Después fui a hacer mi rural en la Amazonía, estuve allá viviendo un tiempo, estudiando enfermedades tropicales, y después de eso estudié enfermedades infecciosas, un posgrado en España, era en conjunto España con Brasil. Entonces, y era enfocado en infecciones del trópico. Luego hice una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología y luego entonces hice el doctorado específicamente en epidemiología de enfermedades infecciosas y específicamente en modelamiento de esas enfermedades infecciosas. Posteriormente hice un postdoctorado en modelamiento de vacunas en países de bajos y medianos ingresos, y desde hace 2 años trabajo como investigadora del Centro Global para el Análisis de Infecciones Globales, es decir, epidemias grandes o pandemias en Imperial College, que tiene pues tal vez el grupo de modelamiento de enfermedades infecciosas más grande del mundo. Tal vez somos como unas 250 personas y nos dividimos como por grupos por grupos de ya sea regiones del mundo o por ciertas infecciones. Entonces hay una un gran cúmulo de expertise ahí en ese grupo. Es un grupo multidisciplinario que reúne pues principalmente aspectos cuantitativos. Entonces hay muchos matemáticos, físicos,
estadísticos, y tal vez de alguna manera los que somos menos comunes ahí somos los médicos, creo que somos 2 o 3 de los 250. Pero ha sido muy interesante poder trabajar ahí en ese grupo porque pues es decir, se puede tener una mirada más global de todo el problema de las pandemias y de las epidemias. Entonces eso, yo en particular no era que digamos, antes de esta pandemia hubiera estudiado virus respiratorios, de hecho mi enfoque ha sido más en infecciones transmitidas por vectores hasta hace como unos 2 años que empecé a trabajar en sarampión, inicialmente analizando y modelando la epidemia de sarampión en América Latina, entendiendo el tema de cómo la migración y la crisis en Venezuela pues habían digamos, cómo se había relacionado esto con la reemergencia del sarampión en América Latina. Y entonces, digamos, ya llegado a este punto de COVID, una vez fue claro que ya había salido de Asia y iba a llegar a Europa, ya en ese punto ya era claro que teníamos que empezar a trabajar en esto para cuando llegara a América Latina, porque de alguna manera era inevitable. Entonces, pues trabajo en COVID desde que se reportaron los primeros casos, como desde mitad de enero, y hago parte del grupo en Imperial College, que es un grupo grande, somos como unas 60 personas que analizamos datos de todo el mundo, tratamos de entender cómo se mueve la epidemia, tratamos de hacer proyecciones de eso, y entonces en ese grupo sí, es un grupo grande también, somos como unas 60 personas, y pues hay muy poquita gente de América Latina, somos 2 personas nada más, una de ellas es estudiante y yo, y el resto pues digamos hay personas de todo el mundo, entonces es importante digamos poder llevar esa visión de América Latina creo a esos grupos de modelamiento y bueno, en eso estoy, un poco por casualidad y un poco porque yo sabía que iba a llegar este momento de que teníamos que quedarnos encerrados, entonces tenía un proyecto en Panamá y me fui en marzo a Panamá para poder cerrar un proyecto que estaba ahí pendiente de cierre y pues decidí quedarme en Bogotá, entonces por eso estoy en Bogotá. Y estoy pues trabajando desde acá, sigo trabajando para Imperial College, pero también al tiempo y en la medida en que puedo trato de colaborar particularmente con el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad donde me formé en investigación y donde trabajé varios años y conozco pues muchas de las personas que trabajan allí y tengo una relación de larga data trabajando con ellos, entonces trato de apoyarlos en sus análisis, en sus proyecciones, en lo que ellos necesiten y también estoy apoyando algunos puntos específicos cuando me son solicitados de pronto mi opinión por algunas secretarías de salud o también en algunos países como en Panamá, en algunos países de Centroamérica, estoy apoyándolos también en la medida de lo posible. Eso, ahí creo que se resume lo que soy, lo que he hecho, tal vez. No sé si discúlpeme, pero estoy haciendo más fuerza que como nunca he hecho pues para poder tener esta comunicación, porque no me la quiero perder en primera instancia y quiero hacer unas preguntas a Zulma. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Zulma, yo quiero devolverme un poquito. ¿Tú dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde? Vale, yo nací, mi familia es de un pueblo de Boyacá que se llama Socotá. Entonces yo Sí. nací allá y muy temprano mis padres, o sea, cuando yo estaba muy pequeña, o sea, vivía allá muy poco y nos trasladamos a vivir a Tunja. Entonces, pues sí, toda mi familia es de Boyacá y pues siempre viví en Boyacá hasta cuando terminé medicina. Me alegra mucho. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, estudié en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja. Me gradué de ahí, del colegio de monjitas. Está muy bien. Y una pregunta, y estas preguntas a mí me gusta hacerlas para que sepamos quién es la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo
tú en Boyacá en ese momento encontraste el camino en la ciencia? ¿Cómo te dirigiste en este camino para ser hoy la científica que eres? Bueno, como digo, siempre me gustaron las matemáticas. Yo quería estudiar física originalmente, pero no sé, a última hora cambié y estudié medicina. Entonces, estando en medicina, siempre mantuve como el interés por varios temas. Siempre me inquietaron mucho estos temas, entonces como que probé muchas cosas. Eh, digamos, la UPTC tenía una escuela de medicina nueva y pues no había una gran variedad de cosas que uno pudiera hacer, pero hubo una a la que me vinculé desde que estaba en primer semestre y fue estudiar historia de la medicina, un grupo muy bueno, con un investigador principal muy bueno allá, y él estudiaba la historia de las epidemias del siglo XIX. Entonces, era fascinante y entonces yo me involucré en ese grupo. Él estudiaba en general la medicina del siglo XIX, toda la historia. Él quería recuperar la historia de la medicina del siglo XIX, pues con todo el tema de la ilustración, de la expedición Mutis, todo eso. Y entonces me involucré allí y lo que más me gustó de todo lo que veía era como entender las epidemias del siglo XIX, epidemias de viruela, y entonces ahí creo que fue donde me enganché con el tema de las epidemias y las enfermedades infecciosas en ese punto. Fíjense ustedes cómo es la vida. Primer semestre en Tunja, en la formación que tiene Zulma, y empieza a interesarse en la historia de las epidemias y hoy está jugando el papel que está jugando y lo que se ha preparado precisamente para estar viviendo el momento que estamos viviendo nosotros en el planeta Tierra. Déjenme hacerle preguntas adicionales también desde esta perspectiva para conocerla a ella un poco y después pasar pues ya a los temas ya más científicos de esta cosa que vamos a tener. Tú eres una mujer, tú como mujer, dentro del mundo de la ciencia, ¿tuviste algún tipo de dificultad por ser mujer? ¿Qué, qué le decían a las mujeres? En particular, aquí no sé, no habrá muchas niñas, jóvenes, pero algo que es una preocupación nuestra y que creo que es legítima y es la participación en la ciencia, que la capacidad para que te gustan las matemáticas, que las físicas, has hecho todo ese Fajardo, recorrido. Un poco tu Fajardo, experiencia. te perdimos en la última parte de la pregunta. Y la última parte, pero bueno, ahí me están escuchando. Yo, ¿me escuchan? O me retiro, o mejor no yo Perfectamente. porque... Ok, Zulma, no sé si me escuchaste, lo digo de manera más breve entonces. Tú eres mujer y entraste al mundo de la ciencia. Uno de los temas que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la participación de las mujeres, que habitualmente este es un mundo dominado por hombres, en la mayoría de investigadores, y quisiera saber cómo ha sido tu experiencia como mujer y cuál es tu reflexión para que más mujeres puedan participar en ciencia como tú estás haciendo a partir de lo que ha sido tu experiencia. Yo creo que me siento un poco privilegiada tal vez, y sin negar que siempre, o no siempre, pero a veces he encontrado dificultades. Creo que, digamos, creo que en lo que más he encontrado dificultades un poco es en los temas de liderazgo. Yo creo que hay muchas mujeres que hemos podido hacer una carrera científica, pero es un poco difícil cuando llega un punto donde, digamos, estando en las mismas condiciones con hombres, siempre, digamos, hay un mayor reconocimiento para los hombres, a pesar de que, digamos, las capacidades sean similares. Eso lo he experimentado algunas veces en mi vida. Pero creo que también he sido muy afortunada un poco creo que desde mi casa, particularmente mi papá siempre ha sido nos ha apoyado como digamos, a tener como el valor de decir lo que pensamos cuando tenemos que decirlo. Bueno, ese tipo de cosas
ha sido como un derrotero, creo yo. Y, y pues me ha servido un poco para, cuando me he encontrado en esas circunstancias, poder un poco sobreponerme a eso, y pues también, digamos, ha sido la fortuna que he dado siempre como con buenos colegas de trabajo, buenas personas, y a pesar de que a veces pues sí he sentido ese tipo de cosas, siento que cada vez menos, y siento que cada vez es un poco más fácil, pero no deja de ser complejo, es decir, yo particularmente no tengo familia, digamos, hijos, pero sí veo, digamos, en mis colegas que tienen hijos y que empiezan a tener como su familia las dificultades de ser científica, mujer y llevar a cabo también como una vida familiar. Eso es algo que yo personalmente no he experimentado, pero que sí lo veo como algo complejo, digamos, en términos de la productividad científica. Varias de mis colegas, digamos, tienen esa sensación, ¿no? De lo difícil que es llevar las dos cosas. O sea, un poco más, por el tipo de sociedad que tenemos, es un poco más complejo para las mujeres que para los hombres llevar como vidas profesionales exigentes al tiempo que tener una familia. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer esta pequeña introducción para conocer a esta mujer, para aprender un poquito más acerca de ella, porque es un ejemplo y pues necesitamos pues, que sea un ejemplo que se multiplique particularmente en Colombia. Yo soy matemático y tengo 1.000.000 de preguntas, pero el programa no somos tú y yo, y solo yo tengo un poquito de rosca aquí en esta convocatoria, y voy a hacer un par para después darle la palabra. Yo les prometo que yo me retiro para que la escuchen a ella y que ustedes sean quienes tienen la interlocución. Pero yo tengo siguiente pregunta. Voy a Perdón, tratar de Fabio. saltarme un montón otras que tengo. Listo. Sí, ¿qué Ya, pasa? no, que ya te escuchamos bien, no te estábamos escuchando. Ok. Yo creo que después la doctora me va a tener que tratar de la fuerza que estoy haciendo para poder tener esta conversación. Pero aparte de eso, yo quisiera la forma más sencilla posible, Zulma, una descripción del uno de los modelos, el modelo, digamos así, el que trabajas para estudiar pandemia y su desarrollo en Colombia. Explico. Hay varios modelos que pretenden modelar este fenómeno que se está viendo. Estamos hablando de ciencia y cada modelo tiene variables, tiene unos supuestos, y sobre esos variables y supuestos se llegan a unas conclusiones que son las que se toman en el ámbito de la política para tomar las decisiones que se tiene que hacer. Quisiera que tú nos explicaras un poco acerca de el modelo o los modelos que ustedes están trabajando en este contexto para entender un poquito acerca de modelos. Como te digo, yo tengo 1.000.000 de preguntas, pero vamos a ir para poder permitir que muchas personas más participen. Empieza con esa. Claro que sí. Bueno, nosotros hay muchos tipos de modelos, como bien lo dices, eh, y depende como de los objetivos de los modelos, se utilizan algunos en ciertas circunstancias. Entonces hay modelos, digamos, hay modelos matemáticos, si se quiere, que utilizan ecuaciones matemáticas para reproducir la dinámica de las epidemias. Y entre esos modelos hay varios, pero nacen de, digamos, la gran familia de los que se conocen como los modelos SIR, que más adelante les voy a mostrar. Y, y de ahí se desprenden pues muchas ramas de esos modelos, y esos modelos pues compartimentalizan las poblaciones en diferentes categorías, y mediante estas ecuaciones las personas van pasando de una categoría a otra. Y bueno, ahorita les puedo mostrar en una presentación que les preparé, les muestro un poco. Pero esos modelos pues han evolucionado hasta tener muchas categorías muy detalladas de las poblaciones, hasta un nivel que es el que manejamos actualmente, y es en el cual se simula cada individuo
cada persona se simula en un sistema. Entonces a eso le llamamos microsimulación o modelos basados en el individuo y tienen, digamos, las mismas características o características generales de estos modelos compartimentales, solo que en este caso cada compartimento es una persona. Y pues digamos, la experiencia utilizando estos modelos se deriva de inicialmente Ronald Ross, que ganó el premio Nobel, ahorita olvido el año, pero aproximadamente en los años 40, porque él, pues aparte de descubrir el ciclo de la malaria, mientras él vivía en India, logró entender el ciclo de la malaria y el mosquito, eso antes no se sabía, pero adicionalmente él desarrolló estos primeros modelos, utilizó las matemáticas para describir esos ciclos y poder entender cómo afectando, digamos, una de los parámetros de estas ecuaciones se podría eliminar la malaria y eso sirvió para eliminar la malaria de muchas zonas del mundo después de los años 50. Europa eliminó la malaria, la India eliminó la malaria en gran parte, lo que pasa es que después, bueno, no fue tan simple en muchas zonas, especialmente en las zonas más tropicales, y aún persiste el problema, pero digamos de allí nació eso. Eso ha evolucionado mucho, hay muchas teorías y técnicas. Este grupo donde yo trabajo, digamos, ha sido pionero en el uso de estos modelos aplicados a las enfermedades infecciosas y digamos que aplicar estos modelos al mundo real es lo que es un desafío en este momento. Digamos, teóricamente hay desafíos teóricos, por supuesto, pero en la teoría, digamos, no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por cosas como el subregistro o por los retrasos de información o por la mala digitación, ¿sí? En los modelos teóricos eso no pasa. En los modelos cuando queremos aplicarlos al mundo real, tenemos que tener en cuenta muchas cosas del mundo real que son problemas del mundo real. Y entonces adaptar esa teoría al mundo real es un trabajo grande en el cual, digamos, el grupo donde yo trabajo tiene mucha experiencia lidiando con adaptar modelos teóricos al mundo real. Y bueno, entonces de ahí entonces están los modelos compartimentales, los de microsimulación, y adicionalmente ambos tienen unos supuestos sobre cómo se transmite la infección, sobre cómo se adquiere la inmunidad, sobre cómo se mueve la población, sobre si entran o salen personas del sistema, ese tipo de modelos. Y luego hay otros modelos que también usamos, que son más modelos no matemáticos, sino estadísticos, en los cuales los utilizamos no para entender la propagación de la epidemia, sino para hacer proyecciones, digamos, de corto plazo, o para entender, digamos, la severidad, o para entender, por ejemplo, cosas pequeñas, no la propagación en general, pero para cosas más pequeñas utilizamos bastante estadística, para hacer proyecciones de corto plazo, por ejemplo, para una semana, 2 semanas, ese tipo de cosas. Bueno, mire, yo me podría quedar con ella hablando todo el día. Yo espero conocerla personalmente algún día, poderle hacer 1.000.000 de preguntas. Me siento muy orgulloso, entre otras, pues ustedes saben, la mayoría yo creo que sabe que yo soy matemático y aquí se están dando cuenta, entre otras, para qué sirven las matemáticas, porque todo lo que se esté dando como información tiene las matemáticas detrás para poder hacer todos estos modelos. Entonces, Zulma a continuación nos va a hacer una presentación. Ella recibió las preguntas y yo me quedo callado ya. Que nos hable Zulma. Muchísimas gracias. Una mujer boyacense, colombiana, trabajando con todos nosotros. Un ejemplo. Muchas gracias. Adelante, Zulma, y después vendrán las preguntas, que estoy seguro que hay un montón de preguntas que te van a hacer directamente y yo me quedo a un ladito para no hablar demasiado más. Muchísimas gracias, Zulma. Y espero, prométame que la puedo conocer personalmente algún día. Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes y por supuesto que sí, ojalá sea más temprano que tarde que nos podamos conocer en persona. Claro que sí, chao. Adelante, Zulma, con la presentación. Sara maneja. Vale. Entonces yo no he tenido mucho tiempo, honestamente, para organizar esto.
yo pasé por las preguntas, pero no he tenido literalmente tiempo para organizar todo lo que habría querido. Entonces voy a tratar de recuperar varias cosas de las preguntas en esta presentación, pero si olvido cosas, que es muy probable que olvide varias, o sea, o que no haya tenido tiempo de incluir muchas de las preguntas que ustedes tienen, entonces las podemos resolver al final o voy a ir haciendo comentarios sobre ellas. ¿De acuerdo? Perfecto, Zuli. Entonces, voy a ir pasando las diapositivas. Entonces, esto era lo que les explicaba un poquito al comienzo. ¿Por qué necesitamos este tipo de modelamiento dinámico? Pues básicamente porque lo que queremos hacer es utilizando, o sea, ustedes imaginen que este es el tiempo, aquí en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos el número de casos nuevos que se presentan cada unidad de tiempo, supongamos que esto es cada día. Y esta línea representa nuestro presente. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de estos punticos amarillos, que serían el número de casos nuevos por semana. Entonces tratamos de encontrar un modelo que tenga sentido biológico y sentido de realidad y que logre reproducir esos patrones. Cuando logramos hacer eso y el modelo se ajusta bien a nuestros datos, entonces podemos utilizar ese modelo para hacer predicciones un poco a largo plazo o un poco más adelante. ¿Qué haríamos o cuál sería nuestro futuro si no hacemos alguna intervención? ¿Cuál sería nuestro futuro si hacemos alguna intervención? Y en eso se basa entonces el trabajo que nosotros hacemos. Como les decía, para esto utilizamos estos modelos, que son los modelos compartimentales, donde tenemos inicialmente una población en un compartimento de susceptibles. ¿Susceptibles quiénes son? Somos todos los que no tengamos una inmunidad previa ante una infección. Entonces, por ejemplo, ustedes, si ustedes están vacunados contra fiebre amarilla, ustedes ya no son susceptibles, porque susceptible es solo aquel que no tenga protección inmunológica. Y lo mismo sucede con muchas infecciones con las que hemos convivido durante muchos años, digamos, la influenza. Es muy probable que gran parte de la población esté aquí, pero gran parte de la población no sea susceptible porque se ha infectado en el pasado, ha adquirido inmunidad, entonces ya no es susceptible. Pero cuando aparece un virus emergente, es decir, un virus nuevo con el cual la mayoría, o si no el total de la humanidad, nunca ha tenido contacto, como es el caso de este nuevo coronavirus, cuando eso pasa, entonces en realidad el 100% de la población es susceptible. Esa población deja de ser susceptible en el momento en que entra en contacto con el virus y pasan unos días, que eso se conoce como, puede ser el periodo latente o el periodo de incubación, pasa a un estado que se llama infeccioso. En ese estado infeccioso, entonces el virus está en nuestro organismo y ahí en ese punto, si estornudamos, si tosemos, si hablamos, en ese momento estamos liberando partículas virales al ambiente o cerca de las personas donde estamos. Ahí en ese periodo somos infecciosos. En este periodo podemos estar algunos días. En el caso del nuevo coronavirus de COVID-19, en este periodo podemos estar entre 1 o hasta 14 días siendo infecciosos, o sea, infectando a muchas personas. En ese periodo infeccioso a veces desarrollamos síntomas, a veces no. Por eso se dice que este COVID, este nuevo virus, es capaz de transmitirse durante el periodo siendo asintomático o siendo presintomático. Eso no es común. Estos coronavirus anteriores como SARS y MERS, que habían causado epidemias anteriores, solo tenían la capacidad de ser infecciosos o principalmente solo cuando habían síntomas, y por eso eran un poco más fácil de controlar porque eran más evidentes. En este caso, el nuevo coronavirus, podemos estar aquí siendo asintomáticos. Y luego, entonces, una vez superamos la infección, si la superamos, si salimos adelante de esa infección, entonces entramos a un estadio que se llama recuperado. Y en ese estado recuperado, lo que esperamos es ser inmunes, pero, es decir, haber adquirido anticuerpos que nos protejan de la infección. Pero eso es algo que aún no sabemos, sabemos que vamos a ser inmunes una vez nos recuperamos. En la mayor parte la gran mayoría de las personas que nos expongamos a ese coronavirus vamos a desarrollar alguna inmunidad,
pero no sabemos qué tan de corto o largo plazo es. Para darles una idea, cuando nosotros, si alguna vez nosotros nos infectáramos de fiebre amarilla, al pasar al estado recuperado, nunca más podría darnos fiebre amarilla porque es un virus que genera altísima inmunidad. Pero hay otros virus que generan una inmunidad parcial o de corto plazo, como la influenza, por ejemplo, o por eso tenemos que, bueno, no solo por eso, pero también por eso tenemos que aplicarnos vacunas repetidas, digamos año a año, para ciertos virus. Y entonces con este nuevo coronavirus no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad. ¿Y por qué no sabemos? Pues básicamente porque apenas lleva a la humanidad expuesta a este coronavirus 4 meses. Entonces no sabemos si nos va a durar más de 5 meses, o 1 año, o 2 años, etcétera, etcétera. Ahora, si no adquirimos inmunidad, entonces, o si la perdemos, regresamos al estado susceptible y todo vuelve a empezar. Pero si la adquirimos, entonces nos quedamos en el estado recuperado. Entonces, ¿qué pasa? Entender cuántas personas entran aquí a estos compartimentos, a qué velocidad salen de esos compartimentos, cómo pasan de un compartimento al otro, etcétera. Todos estos parámetros son los que son difíciles a veces de entender y de medir, y porque requieren mucha experimentación. Nosotros, por principio, digamos, en este tipo de modelamiento, nosotros solo utilizamos parámetros que tengan sentido biológico, y aquí quiero hacer una anotación. Hay mucha gente, digamos, que dice que está haciendo modelos, eso está muy bien, pero no todos esos modelos tienen una base científica en el comportamiento biológico, y eso es lo que hace la diferencia una de las diferencias entre un buen modelo y un modelo que no es bueno, y es que los modelos deben tener una evidencia científica biológica para que sean realmente representativos del fenómeno. Bueno, entonces en un sistema de ecuaciones muy simple, donde tenemos estas poblaciones susceptibles, infecciosas y recuperadas, entonces lo que vamos a observar es que al principio todas las personas, este es el 100% de las personas, eran susceptibles, y en la medida en que la epidemia empieza a aumentar, entonces la cantidad de susceptibles va bajando y la cantidad de recuperados va subiendo. Entonces hay un punto en cuando la tasa a la cual aumentan los recuperados es mayor que la tasa a la cual aumentan los infecciosos. En ese punto, entonces, la epidemia entra en declive, se alcanza un punto, un pico epidémico, y la epidemia empieza a disminuir. Esto es un ejemplo, esto no necesariamente corresponde al coronavirus. Para esto, entonces, nosotros utilizamos algo que se llama el número reproductivo básico, es decir, para poder hacer estas proyecciones es el número promedio de casos secundarios a partir de un caso primario. Y entonces, para enfermedades o infecciones respiratorias, este número reproductivo básico depende de estas 3 cosas en particular: de la tasa de contactos, de la probabilidad de infección posterior a un contacto y de la duración del periodo infeccioso. La tasa de contacto significa cuántas personas a diario yo entro en contacto, con cuántas personas en promedio. La probabilidad de infección tras un contacto es qué tan expuesto estoy. Una vez entro en contacto, qué tan expuesto estoy. ¿Sí? ¿Utilizo tapabocas? ¿Me lavo las manos? ¿Sí o no? Y la tercera es cuánto duro siendo infeccioso. ¿Duró un día o duró 14 días? Entonces, cada vez que nosotros queremos disminuir este número reproductivo, tenemos que atacar cualquiera de estos 3 parámetros. Tenemos o que disminuir las tasas de contacto o disminuir la probabilidad de que nos infectemos a pesar de que entremos en contacto. Por ejemplo, cuando estamos en el transporte público, si no podemos evitar salir de la casa y tenemos que entrar en contacto cercano, nuestra probabilidad de infección tras contacto dependerá de si tratamos de mantener la distancia, de si utilizamos el tapabocas y si nos lavamos las manos posterior a cada contacto. Y la duración del periodo infeccioso, no hay nada que nosotros podamos hacer para disminuir ese periodo infeccioso, pero para eso sería la utilidad de los medicamentos. Si existieran medicamentos antivirales, nos ayudaría a reducir la duración del periodo infeccioso y con ello reducir entonces la tasa de contagio. Entonces imaginémonos que
estamos en este sistema donde en el día 1, digamos, hay una persona infecciosa y esa persona le transmite a otra persona. Y en la siguiente unidad de tiempo. Y en la siguiente unidad de tiempo le transmite a otra persona. Entonces, cuando una persona solo le transmite a una persona adicional, en ese punto decimos que el número reproductivo básico es 1. Y si eso es así, entonces, ¿qué sucede? Pues que en realidad no tenemos epidemia, porque solamente se le transmite en promedio a 1 o menos de 1. O se tiene simplemente una transmisión controlada. Pero en otra circunstancia, digamos, donde en promedio una persona le transmite a 2 y en la siguiente unidad de tiempo cada una de estas le transmite a otras 2, entonces, por ejemplo, en este caso, eso sería el equivalente a un número reproductivo de 2 y por lo tanto tenemos una epidemia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que podamos controlar este numerito, aunque, digamos, no es esto todo el centro del control de las epidemias, pero es un parámetro que ayuda mucho a su control. Entonces, cuando estamos hablando de pandemias, el problema de las pandemias es que, bueno, uno de los muchos problemas de las pandemias es que la población no se ha expuesto nunca. Es decir, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el dengue, que lo vemos año a año y algunos años incrementa, otros no tanto, o a diferencia de la influenza, que ya han estado muchos años con nosotros, en este caso del coronavirus, el número reproductivo básico se expresa en todas sus posibilidades porque la población es enteramente susceptible. Entonces puede alcanzar unas altas cifras de propagación porque no hay una inmunidad previa. En ningún sector de la población tiene inmunidad previa. Entonces, si ese número reproductivo es más alto, es mayor, implica que la pandemia tendría una corta duración, pero sería muy, muy alta. Si esa pandemia sucediera, como por ejemplo la pandemia de H1N1 que ustedes recordarán en el año 2009, su número reproductivo básico era bastante bajo, como 1.8. Entonces es una pandemia que tiene un pico más bajo, pero se extiende porque se propaga más lentamente. Entonces el temor que siempre tenemos es enfrentarnos a una pandemia que tenga un número reproductivo muy alto, porque entonces nuestra posibilidad de actuar se reduce mucho porque ocurre muy rápido todo. Ahora bien, hay otro aspecto de las pandemias que es muy importante y es el tema de la letalidad. Ustedes tal vez habrán visto que dicen, en estos países la tasa de letalidad es del 1% y en estos otros países es del 15%. Bueno, hay muchos problemas con el tema de la letalidad y uno de ellos es es muy difícil medir la letalidad antes de que una epidemia se acabe. Y eso es un poco contraintuitivo, las personas a veces no le creen a uno cuando uno les dice esto, pero básicamente medir la letalidad en medio de una epidemia es casi imposible. No se puede medir directamente, toca estimarla por métodos estadísticos. Y hay una razón fundamental y es que cuando estamos en el aumento exponencial de una epidemia, el número de casos crece muy rápido, pero el número de muertes no crece a la misma velocidad, sino que tiene un retraso con respecto al número de casos. Entonces, lo que uno observa es que el pico de los casos ocurre aquí y el pico de las muertes ocurre con un desplazamiento. Entonces, nunca, a menos que podamos poner los dos picos juntos, podríamos dividir el número de muertes sobre el número de casos y obtener la real letalidad. Pero eso nunca va a pasar porque siempre, es un fenómeno biológico, siempre vamos a tener este retraso porque no nos morimos inmediatamente, nos infectamos, sino que toma unos días o semanas o meses. Entonces, para poder controlar eso, hay que utilizar unas técnicas estadísticas algo complejas, se puede decir. Adicionalmente, el número de casos que nosotros observamos solamente corresponde al número de casos que el sistema de salud logra detectar,
Pero hay muchos casos, siempre en todas las epidemias, en todos los lugares, ocurre que hay muchos casos que no se reportan. El sistema de salud nunca reporta el 100% de los casos. De hecho, para la mayoría de las infecciones, todos los sistemas de salud reportan menos del 10% de las infecciones. ¿Por qué? Porque no es necesario reportarlos todos la mayoría de las veces, porque muchas de estas infecciones son controlables, entonces no es necesario reportarlo, porque no se puede, no existe la infraestructura, por muchas razones. La mayoría de las infecciones que ocurren en el mundo tienen un bajo sistema de reporte. Entonces también eso hace que, dependiendo de qué tan bueno sea ese reporte, sepamos o no el verdadero número de casos. Pero eso no es un problema de esta pandemia, sino de todas las infecciones. Siempre hemos tenido ese problema. Entonces siempre nos toca hacer unos tratamientos estadísticos para estimar el real tamaño de esta epidemia y poder utilizarlo para hacer el cálculo del número de muertes. Entonces nosotros hicimos esto en nuestro grupo de investigación con la epidemia de China, con los datos que pudimos, y logramos establecer esto que hoy en día pues ya es de conocimiento público, y es que la probabilidad de llegar a un desenlace fatal, de morir al tener la infección, aumenta con la edad. ¿Sí? Entonces en los niños es una probabilidad muy baja, pero en los adultos por encima de los 60 años es muy alta. Y esto es muy importante porque esto nos determina también cuál es el perfil de mortalidad que vamos a ver en las diferentes poblaciones. ¿Por qué ocurre de esta manera? Es algo que todavía no lo tenemos claro. No hay suficientes investigaciones que nos permitan decir por qué ocurre esto. Una de las potenciales explicaciones es que pues el virus en general debilita toda la respuesta inmune de la persona, toda la respuesta sistémica de defensa, y lo que sucede es que entre mayores comorbilidades hay mayor probabilidad de desenlace fatal. Y pues las personas que tienen más edad tienen más probabilidad también de tener comorbilidades. Entonces en este punto no es tan claro si la variable que determina la mayor letalidad a mayor edad es per se la edad o es las comorbilidades. Pueden ser ambas cosas, pero en este momento, digamos, no es tan claro, no lo sabemos. Pueden ser ambas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos o qué herramientas tenemos para controlar las pandemias y las epidemias en general por virus respiratorios? Tenemos unas medidas que son las medidas farmacológicas y otras que son las no farmacológicas. Las farmacológicas incluyen los medicamentos antivirales y las vacunas. Como les decía antes, si tuviéramos medicamentos antivirales podríamos reducir el periodo infeccioso y con ello entonces reducir la probabilidad de infectar a más personas. Pero si tuviéramos una vacuna, lo que haríamos es que haríamos que de susceptible pudiéramos pasar a recuperados a una mayor velocidad sin tener que pasar por el compartimento infeccioso. En este momento, en la actualidad, aún no tenemos ni antivirales ni vacunas, aunque es importante mencionar que justamente hoy el Instituto de Salud de Estados Unidos mostró un estudio que ha sido el único, después de muchos, más de 100 ensayos clínicos que han empezado en diferentes partes del mundo, pero es el primero que ha mostrado que hay un medicamento que logra reducir en un par de días ese periodo infeccioso. No es mucho, digamos, no es perfecto ese medicamento, pero puede significar una reducción del 30% del periodo infeccioso. Y eso puede implicar una reducción bien importante de la cantidad de infecciones secundarias a partir de un caso infeccioso. Todavía le faltan pruebas a ese medicamento, porque hasta ahora este es el primer estudio y como ustedes saben, en la ciencia se necesita que los resultados sean reproducibles y que tengan pues un buen poder estadístico, que sean aplicables en todos los contextos, en todas las poblaciones. Esas son cosas que hoy en día no sabemos si son aplicables en nuestro contexto para nuestros pacientes, pero creemos, es decir, si hay un antiviral que ya muestra alguna efectividad, es probable que podamos empezar a usar.
Las vacunas, por su parte, pues es un poquito más complicado. Entre otras cosas, lo que hace complicada una vacuna para este nuevo coronavirus es el hecho de que la inmunidad resultante de la infección no sabemos cuánto tiempo dura. Entonces, una vacuna tiene que superar esa limitante también. Otros coronavirus, como por ejemplo MERS, SARS o los coronavirus o otra familia diferente de coronavirus con los que hemos vivido mucho tiempo, que son los que causan la gripa común, muchos de ellos la inmunidad dura menos de un año o un año. Entonces se cree que este nuevo coronavirus también la inmunidad va a durar algo así, un tiempo limitado, no va a ser un tiempo muy largo como sí sucede con otros virus. Entonces eso representa un gran desafío para las vacunas, porque inclusive encontrándose una vacuna protectora, puede que esa protección sea solo de unos días, o de unos meses, o de unos años. Entonces, digamos, si no sabemos cuándo vaya a haber una vacuna, ya hay un ensayo clínico importante que está ocurriendo de una vacuna de la Universidad de Oxford. Empezó este ensayo ya con personas hace un par de semanas, lo cual es un avance grandísimo, pero no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, no pareciera que pudiéramos tener una vacuna en un corto plazo, es decir, no menos de un año o 2 años. Entonces, no es algo con lo que podamos contar en este momento. Pero los antivirales yo creo que sí van a salir mucho más rápido. Y ahí puede haber una oportunidad también de mejorar la respuesta ante esta pandemia. Y entonces, por otro lado, tenemos las medidas no farmacológicas. Entonces, estas medidas no farmacológicas son muchas cosas, pero voy a hacer énfasis entonces en la higiene respiratoria. Esto incluye ya en este momento el uso obligatorio del tapabocas. Si bien el tapabocas casero o el tapabocas quirúrgico son tapabocas que en realidad no generan una gran protección para que no se infecte, en cambio sí generan una gran protección para que uno no infecte a los demás. Entonces ustedes se imaginan que ustedes se ponen el tapabocas cuando entran al transporte público. Si ustedes fueran los únicos que usan el tapaboca, no serviría de mucho, porque si hay gente alrededor sin tapabocas, pues en algún momento lo va a adquirir porque el tapabocas no lo protege. Pero si todas las personas que entran al transporte público usan el tapabocas, entonces incluidos los que también tienen la infección sin síntomas y sin darse cuenta, reducirían la probabilidad de transmitirnos la infección. Entonces, por eso es tan importante el uso del tapabocas cuando uno no tiene la posibilidad de mantener la distancia de al menos 2 metros. Otra medida que es fundamental es el lavado de manos, y este es fundamental, ustedes ya lo deben saber, porque el virus puede sobrevivir en superficies durante horas o días. Entonces el lavado de manos debe hacerse adecuadamente durante al menos 20 segundos con agua y jabón, o con un gel que tenga potencial de eliminar el virus. Y luego están todas las estrategias de desinfección de las superficies, desinfección, sí, principalmente de las superficies o de las ropas, digamos, cuando uno llega de la calle, y esa desinfección es perfectamente posible simplemente con agua y jabón, pero se vuelve muy importante en estos momentos hacer mucho énfasis en ello. Y luego tenemos otras estrategias que son las del distanciamiento social, que es en lo que estamos últimamente haciendo pues un gran énfasis y que nos ha tocado, que es la cuarentena. Y esto se basa, como les decía yo, en que para impactar ese número reproductivo necesitamos disminuir la tasa de contactos, es decir, el número promedio de personas con quienes tenemos contacto. Y entonces para eso se utilizan varias estrategias. Una de esas es el aislamiento de los infectados, es decir, se identifica una persona infecciosa y esa persona se aísla para que no le transmita a nadie más. Pero al mismo tiempo, dado que hay una gran posibilidad de que esa persona ya haya entrado en contacto en las últimas 2 semanas con otras personas, entonces una siguiente estrategia que hacemos es algo que se llama el contact tracing o seguimiento de contactos.
Entonces, si logramos intervenir no solo la persona infectada, sino todos sus contactos, algunos de esos contactos ya estarán infectados y serán asintomáticos o presintomáticos. Entonces, si logramos aislarlos a todos ellos, pues tendremos un mayor impacto. Sin embargo, lo que hemos visto con este virus es que como es tan difícil a veces identificar a la persona, perdón, a la primera persona que está infectada y a sus contactos, llega un punto donde son tantas las infecciones que es inmanejable poder manejar tantos contactos. Y es muy difícil hacer este seguimiento, entonces por eso hemos tenido que recurrir a las cuarentenas para disminuir drásticamente ese contacto y hacer un poco más manejable la epidemia. Las cuarentenas no es que eliminen completamente la epidemia, pero las hacen más manejable, la vuelven de un tamaño un poco más manejable y nos permiten tener control sobre ese tamaño. Ya voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, como les decía, este tema de los contactos es fundamental, pero entenderlo es muy difícil. Estos son algunos estudios que nosotros hemos utilizado para saber en promedio, para que ustedes tengan una idea. Uno en 14 días en una sociedad normal puede tener una media de 200 contactos. Entonces, seguir 200 contactos por persona es muy difícil. O contactos cercanos, al menos 60 contactos en las últimas 2 semanas. De estos 60, estas son unas investigaciones hechas en el Reino Unido, de 60 contactos cercanos. ¿Quiénes son contactos cercanos? Aquellos que tengan una duración de más de 15 minutos en menos de 2 metros. Y ellos pueden ser, por ejemplo, la pareja, puede ser los familiares, los hijos, los amigos, pero también puede ser vecinos a quien uno no le conoce el nombre, o una persona que uno se encontró en el supermercado, o una persona con la que uno trabaja y entonces uno la conoce, pero puede ser alguien que simplemente es una persona que uno no tiene ni idea y que se la encontró en el transporte público. Entonces son muchos contactos y el problema es que uno no recuerda todos esos contactos. Y así los recordara, uno no sabe el nombre, no sabe el teléfono, no sabe dónde vive. Entonces, el seguimiento de contactos es muy importante, pero es muy laborioso y se vuelve muy difícil seguir a la mayoría de los contactos. En promedio se requieren unos 30 contactos seguirlos para controlar esta epidemia. Y desafortunadamente uno no recuerda esos contactos. Entonces, ¿qué pasa? Si esta epidemia, digamos, teóricamente, si uno pudiera conseguir la mayoría de los contactos, de acuerdo al número reproductivo básico, que actualmente se estima que es más o menos 2.5, si uno pudiera seguir al 100% de los contactos, en teoría uno podría controlar la epidemia o cada brote que sale de cada contacto, de cada persona infecciosa. Pero es muy sensible este sistema. Si yo solamente logro captar el 60% de los contactos, entonces en realidad mis probabilidades de controlar el brote son de alrededor del 40%, o sea, muy poco. Entonces, es un problema muy grave porque si nuestro coronavirus fuera menos infeccioso, por ejemplo, como 1.5, así yo solamente captara el 40% de los contactos, podría controlarlo con más de un 80% de probabilidad. Pero como es un coronavirus tan infeccioso, necesito identificar la mayoría de los contactos. Y esto es una tarea para la cual los sistemas de salud desafortunadamente no están preparados ni en Colombia ni en ningún país, porque seguir en promedio a 30 personas por cada infección es muy difícil. Por ejemplo, ustedes solo imagínense que hoy se notificaron unos 300 casos y hay que seguir 30 contactos, entonces serían 300 por 30, son 9.000 personas que hoy en el mismo día uno tendría que notificarles, hacerles pruebas y aislarlas. Entonces es muy difícil, laborioso y aparte pues no es fácil que las personas recuerden esos contactos. Entonces hay algunas soluciones que se están planteando para esto. Una potencial solución para esto sería la utilización de aplicaciones en dispositivos móviles que tuvieran activada alguna forma de reconocimiento del movimiento, como Bluetooth. No sé mucho de esas tecnologías, pero he aprendido que esa es una tecnología que permite que la persona, poder localizar la persona con cierto grado de precisión sobre su localización y poder decir, entonces si todos, por ejemplo, tuviéramos una aplicación
y esa aplicación nos podría decir podría informar, si me identifican a mí infecciosa, podría informar a todos los contactos que yo tuve en las últimas 2 semanas que estuvieron en contacto conmigo y pues que deberían aislarse o deberían hacer la prueba. Eso es algo en lo que algunos países están avanzando, eso es algo, varios países en Asia lo están utilizando y varios países en Europa lo están empezando a utilizar y podría funcionar, pero no es tan fácil porque no en todos los países todas las personas tienen teléfono celular, o si tienen el teléfono no es necesariamente inteligente, o no tienen señal de internet, o bueno, hay varias cosas. Creo que ya se me acabó el tiempo. Te iba a decir si pasábamos a las preguntas, ¿está bien? Pues para seguir conversando sobre el planteamiento que has hecho inicial, pero que puedan participar las personas y vayamos interviniendo, ¿te parece? Vale, si les parece mejor, sí. Yo creo que me faltan como 4 diapositivas, pero como les parezca mejor. Tal vez Adelante con las diapositivas, adelante. sí, termina el planteamiento y abrimos el espacio para preguntas, Zulma, está bien. Vale, listo. Entonces, bueno, nosotros hicimos un estudio para determinar como cuáles de estas, voy a saltarme varias cosas, para cuáles de estas estrategias podrían ser más razonables. Y resulta que este virus, como es tan contagioso y a la vez tiene una letalidad importante que puede estar alrededor del 0.5, 0.6%, eso es una letalidad enorme para un virus respiratorio. Entonces, lo que nosotros encontramos fue uno de los estudios, digamos, que se ha dicho que es el más influyente de esta epidemia. Encontramos que de no controlarse para nada este virus podría haber ocasionado en Estados Unidos cerca de 2 millones de muertes y en el Reino Unido más o menos 500.000 de muertes, que esto es al menos unas 10 veces más el número normal de muertes que ocurre cada año en estos 2 países. Entonces, nosotros, elaboramos estos conceptos de mitigación y supresión. Mitigación consiste en lo que se conocía originalmente como aplanar la curva, es decir, reducir la velocidad, desacelerar la velocidad de contagio, pero sin parar el contagio. Esa mitigación se ha implementado en otras pandemias. ¿Para qué? Para que el sistema de salud pueda responder a pesar de que haya un gran número de infecciones. Sin embargo, nosotros lo que encontramos es que esa estrategia por sí sola tal vez no iba a ser suficiente, sino que teníamos que recurrir a otra que se llama supresión. En supresión lo que buscamos es no solo desacelerarlo, sino revertir el crecimiento epidémico a un número reproductivo básico por debajo de 1, pero esto también es muy difícil y pues lo que concluimos es que ambas estrategias tienen un costo social alto y eso es lo que voy a explicar. La primera, que es la de mitigación, corresponde al concepto de aplanar la curva. ¿Qué es aplanar la curva? Una curva original que iba a tener cierto tamaño alto en corto tiempo, la transformamos en una curva más baja y más extendida en el tiempo. Lo que encontramos es que este virus es tan transmisible que a pesar de que intentemos aplanar la curva, nunca vamos a llegar a lograr aplanarla a un nivel que esté por debajo de las actuales capacidades del sistema. Estas son las capacidades, esta línea roja, estas son las capacidades del sistema. Esto es una simulación para el Reino Unido. Y esta línea negra corresponde a no hacer nada, es decir, dejar la epidemia avanzar. Esta verde a cerrar los colegios y universidades, como ustedes ven, se reduce un poco, se aplana un poco, pero no mucho. Si le aumentamos a eso la detección de casos y su aislamiento, y si le aumentamos a eso la cuarentena de los contactos, baja más. Y si le aumentamos a eso que distanciamos a la parte más vulnerable de la sociedad, es decir, todo eso es lo que se conoce como mitigación. Después de hacer todo eso, a pesar de hacer todo eso, el sistema de salud sigue estando sobrecargado como unas 10 veces en el Reino Unido, por encima de su capacidad. Entonces, por eso nosotros planteamos que teníamos que pasar una estrategia de supresión.
y la única manera de lograr la supresión sería con un distanciamiento social de al menos el 75%, es decir, con cuarentenas. El único problema de la supresión, ustedes pueden observar aquí, esta es una ampliación de este dibujo. Entonces, estas son las capacidades actuales de unidades de cuidado intensivo en el Reino Unido. Y vemos que en las estrategias de supresión, lo que hacemos es que efectivamente la curva no avanza, la curva se corta, pero lo que hacemos es que la desplazamos. Y aquí hicimos la simulación de cuarentena por 5 meses, y simplemente después de que salgamos de los 5 meses de cuarentena, volvemos a presentar el pico. ¿Por qué? Simplemente porque estamos suprimiendo, entonces al suprimir, pues simplemente aplazamos, digamos, la curva de contagios. Entonces, nosotros planteamos esta alternativa no para aplanar la curva, porque aplanar la curva no es suficiente, que es lo que yo he repetido en varias ocasiones. Aplanarla no, por más de que intentemos aplanarla, no es suficiente, no es posible aplanarla tanto, es matemáticamente imposible. Entonces, tenemos que suprimirla. Cuando la suprimimos, entonces, ¿esto qué significa? Que le damos oportunidad al sistema de salud para que esta línea se aumente, y al aumentarla podemos regresar entonces a aplanamiento. Pero tal vez no sea suficiente, porque si esta línea no la podemos subir muchas veces, entonces tocará volver a suprimirla más adelante. Entonces nosotros planteamos que dado eso, lo que podíamos hacer algo así era intentar no un aplanamiento, sino supresiones intermitentes. Es decir, cada vez que el sistema de salud esté a punto de colapsar, suprimir y nuevamente suprimir y nuevamente suprimir y nuevamente suprimir hasta que pudiéramos salir, hasta que le diéramos tiempo a la llegada de una vacuna o que pudiéramos salir sin llegar a este punto, porque aplanarla, como les digo, no, ese aplanamiento no es suficiente. Si solo intentáramos aplanarla, igual el sistema de salud no lo podría soportar. Entonces, aplanarla no es suficiente, nosotros proponemos que hay que suprimirla y todas las veces que sea necesario. Pero suprimirla muchas veces también es muy difícil, un costo social muy grande, porque suprimirla muchas veces implica muchas cuarentenas. Ahora, si solo optáramos por aplanarla, implicaría muchas muertes. Suprimirla, menos muertes, pero más cuarentenas, más distanciamiento social. Entonces, es una situación muy compleja porque estamos en una situación muy difícil sin medidas farmacológicas. Solo tenemos prácticamente como medida fuerte el distanciamiento social. Esto entonces, yo he hecho, esto lo hemos hecho, proyecciones para varios países de América Latina. Esta fue la cuarentena que hicimos, este es el caso, acá tengo un zoom, este es el caso de Colombia, ¿sí? Esta fue la cuarentena que hicimos. Y mientras hicimos esa cuarentena, desplazamos la curva porque en realidad en Colombia la curva no ha arrancado. Y lo que estimamos es que si saliéramos de esa cuarentena con 0 distanciamiento social, más o menos unos 2 meses después, requeriríamos aproximadamente 100.000 unidades de cuidado intensivo. Hoy en día, esta línea roja es lo que tenemos. Si incrementamos esa capacidad 5 veces, que es bastante incremento, estaríamos más o menos en este nivel. Entonces hay que hacer algo para que esa curva no tenga esa misma dimensión. Entonces aquí probamos, por ejemplo, qué pasa si aumentamos si el distanciamiento social, hacemos un poquito de distanciamiento social, 20%. Ese es el equivalente a decir que el gobierno aconseja quedarse en la casa, pero no lo obliga a nadie, solamente aconseja. Pues claro, se aplana la curva un poco, pero igual sigue estando muy por encima. ¿Qué pasaría si disminuimos esto al 55%? 55% durante un año. Si hacemos eso al 55%, que sería el equivalente a que no haya cuarentena, pero el resto de la gente que pueda se queda en la casa, los colegios cerrados, universidades, eventos públicos, todo, pero alguna parte de la población salga, igual se va a presentar una curva que va a estar por encima de las actuales capacidades y de las capacidades incrementadas. ¿Qué pasaría entonces si hacemos cuarentenas todo el resto del año, por decir algo? Igual, hay momentos en que se va a salir debajo de las capacidades del sistema. Entonces, lo que nosotros planteamos es estas posibilidades de
uno, aumentar la capacidad lo máximo posible, es decir, aumentar la cantidad de camas hospitalarias, la cantidad de UCI, la cantidad de médicos, etcétera, personal de salud, mayor educación, y hacer unas cuarentenas que sean determinadas por unos indicadores que digan cuándo el sistema está a punto de entrar en una curva y antes de que alcance el pico máximo, cortarla mediante unos distanciamientos sociales fuertes. Y en esa forma, digamos, se saldría un poquito más rápido de la crisis con la menor impacto a lo largo del tiempo. Pero eso depende mucho de las capacidades que haya. Entonces, hay países como Colombia que podría salir porque tiene más o menos buenas capacidades en un corto tiempo, pero hay países que tienen muy, muy baja línea capacidades y tendrían que tener esto durante mucho, mucho tiempo, más de 2 años. Entonces, no es fácil que esta sea una solución que le sirva a todo el mundo. Igualmente, cuando vamos a la situación a nivel subnacional, vemos que algunos sitios podrían estar en mayor capacidad o tienen menor población o tienen población más joven, etcétera, entonces podrían responder un poquito mejor, pero no hay ningún sitio donde las capacidades actuales logren ayudar sean suficientes para responder a la pandemia como tal, y mucho menos si no se hacen medidas fuertes en algún punto del tiempo. Y finalmente esto es, como les decía, es una forma en que nosotros medimos cómo va avanzando la epidemia. Esto es el número reproductivo efectivo, que también la idea es que para que estemos en supresión, ese número sea menor que 1. Colombia está en este momento alrededor de 1, le está yendo un poquito mejor, digamos, en este punto mejor que a otros países de la región, pero está de todas maneras con transmisión activa. Está pues en el rango de la incertidumbre alrededor de 1, pero de todas maneras no está en supresión. Hay otros países obviamente que tienen una mayor velocidad de propagación. ¿Esto qué quiere decir? Que aún estamos probablemente aquí en este punto debemos estar por aquí en este punto como saliendo de la cuarentena, pero todavía estamos ahí, o sea, la curva no ha empezado realmente, no ha arrancado. Entonces, ya, ahí dejo entonces y pasemos a las preguntas si les parece. ¿Aló? Hola, bueno, Zulma, muchas gracias por tu presentación. En este momento le voy a dar espacio un momento a Fajardo, que quiere dirigirse a ustedes a partir de la presentación que nos has hecho, Zulma, antes del espacio de las preguntas. ¿Listo? Fajardo, tienes la palabra. Bueno, breve. Muchas gracias, Zulma. Y para todos nosotros, pues acabamos de ver una exposición de lo que significa el conocimiento aplicado para unas decisiones que van a ser decisiones políticas, porque estas decisiones las van a tomar los gobernantes con toda la información que se le pueda o que puedan recibir, que quieran recibir, y la reflexión que ellos hagan, quienes van a tomar las decisiones a partir de esta información. Entonces se pueden dar cuenta de la complejidad del problema que estamos enfrentando y que enfrentan quienes están tomando las decisiones por todos nosotros, quienes nos están gobernando en cualquier lugar del mundo. Lo que quería señalar, y agradeciéndole a Zulma, y esto es importante, y es importante dentro del mundo de la política, que entendamos el valor del rigor, del conocimiento y de la ciencia para tomar decisiones. El panorama es incierto todavía, hay unas aproximaciones, ella nos las ha explicado muy bien, yo le doy las gracias por supuesto, y Sara, de aquí en adelante, que vengan las preguntas de las personas que están participando y que se las hagan, que estoy seguro que ella las responderá con... Bueno, pues muchas gracias, Fajardo, Zulma, muchas gracias por la presentación. Quiero contarte y quiero contarles a todas las personas que están conectadas que tenemos pues una cantidad de preguntas sobre la presentación que nos has hecho. Entonces lo que vamos a hacer es tener un bloque inicial de preguntas. Nos las enviaron por aquí por el chat, están participando, pidiendo la palabra por ese canal. Entonces tratamos de tomar como
distintas clases de preguntas acerca de las inquietudes que ha generado la presentación. Entonces, vamos a iniciar dándole la palabra a una persona que está conectada desde tu tierra de Chiquinquirá. Me refiero a Boyacá, y está conectado desde Chiquinquirá. Él es el subdirector científico del Hospital Regional de Chiquinquirá y se llama Arturo Maitero. Tiene la palabra Arturo. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan ahí? Muy bien, Arturo Montejo, te escuchamos. Bueno, pues primero un saludo especial tanto a la coterránea, a Zulma, acá desde Boyacá, desde el Hospital Regional de Chiquinquirá. Es un orgullo lo que está haciendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, felicitaciones a Zulma y un saludo afectuoso para el profesor Sergio Fajardo, acá también siempre pendientes para contribuir en compromiso ciudadano con lo que necesiten. Bueno, yo soy el subdirector científico. Les cuento que yo también estoy vinculado con una universidad en Reino Unido. Yo soy asesor y consultor para el London School of Economics en políticas de salud. Y pues el contacto de Zulma me parece muy clave porque podemos acá, Zulma, trabajar por nuestra tierra desde la parte científica. En el tema que quiero preguntarte desde la parte política es, tú mencionas muy bien que el asintomático es el paciente que puede propagar más a esta infección. Cuando uno se pone a ver los países exitosos en la mitigación y en la supresión, uno sabe que Corea, Alemania, el mismo Cuba, tienen medidas de tamizaje, en Latinoamérica es Uruguay y Chile, tienen medidas de tamizaje de detección oportuna en asintomáticos. ¿Por qué en Colombia no lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos solamente focalizando en el paciente sintomático y no en el asintomático, cuando se ha visto que el asintomático es el que genera la propagación de la infección y no estamos haciendo las pruebas? Entonces yo lo que te preguntaría, Zulma, es ¿por qué no se está haciendo, además del aislamiento, este tamizaje masivo, que es finalmente la estrategia que se ha visto que ha funcionado en el mundo? Muchas gracias, Arturo, muy Vale, amable. Vale, gracias. Gracias. Les pedimos a las personas que van a participar a continuación que tengan intervenciones, la pregunta breve, concreta, para que puedan participar más personas. Entonces, en este momento le doy la palabra a Alain Jiménez, que está conectado desde Valledupar en el Cesar. Alain, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias al profesor Fajardo por abrir este tipo de espacios y a Compromiso Ciudadano. Muchísimas gracias, doctora Zulma, no solamente por los aportes que ha hecho en la tarde de hoy, sino también por todo el esfuerzo y todo el compromiso que usted ha puesto en estos meses, que nos ha ayudado a entender a muchos y en especial al gobierno nacional cuáles deben ser las acciones específicas para abordar adecuadamente la pandemia. El doctor Fajardo expresaba hace poco en su intervención y hablaba del rigor científico versus las decisiones políticas. Y a eso de pronto, más que una pregunta, es la pequeña intervención que yo quiero hacer. Yo soy médico, soy especialista en gerencia de salud pública, he tenido la oportunidad de estar en diferentes ámbitos, desde la parte asistencial hasta el aseguramiento. En este momento hago parte de un grupo consultor de la Secretaría de Salud Departamental del Departamento del Cesar, y nosotros vemos con preocupación por qué de pronto se está dejando de lado esas experiencias exitosas que han tenido otros países, como es el caso del confinamiento estricto, del distanciamiento social. Usted mencionaba, doctora Zulma, la importancia de la Big Data. Eso fue un ejemplo sensacional que lo puso de por medio Corea del Sur. Ellos lograron una alta capacidad de identificación de esos pacientes, de los asintomáticos, de los que tenían síntomas leves y de todos los contactos a lo largo de su recorrido a través de una aplicación que tenía un GPS. El testeo masivo es fundamental y nosotros vemos cómo el país, cómo Colombia tiene una gran debilidad cuando comparamos las pruebas que estamos haciendo por millón de habitantes. Nosotros en este momento estamos llegando a cerca de 2.000 pruebas por millón en el país y nosotros miramos
que países como, por ejemplo, Chile ha Alain, qué pena, aplicado qué 8.000 pena pruebas por interrumpirte para que trates de redondear muy rápidamente para darle la palabra a otras personas. Qué pena. Ok, perfecto. Sí, Gracias. entonces ahí de pronto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer o de qué manera se puede influir en el gobierno nacional? Nosotros como médicos observamos y palpamos la debilidad de la infraestructura sanitaria. Tendríamos que subir cerca de 4 a 5 veces la infraestructura sanitaria en el departamento del Cesar. Y eso casi que es imposible por el deterioro histórico que tienen nuestros hospitales e incluso las instituciones privadas frente al tema del flujo de caja. ¿Cómo podemos hacer para influir en el gobierno nacional para que esas decisiones políticas sean alimentadas adecuadamente con el rigor técnico? Perfecto. Uno observa con preocupación específica el aislamiento que estamos haciendo en este momento y el riesgo que está aquí, y lo que está de presente y lo que está de por medio es la vida humana y el valor de la vida humana. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la provincia, cómo podemos hacer desde las regiones, aparte de mantenernos en casa juiciosos, para poder lograr de que el gobierno entienda que es necesario el testeo universal, que es necesario llegar con las ayudas y la asistencia social a todas las regiones porque la gente sale porque tiene hambre y se pone en riesgo y se contagia? Qué, ¿Qué, qué qué, pena, Lain, pero es para que participen tranquilo, más personas. Qué pena claro que sí. interrumpirte por No, segunda vez. tranquilo, claro que sí. Dale. Entonces, ¿contesto? Un segundo, vamos a tener otras preguntitas para que puedas responderlas más fácil en bloque. ¿Listo, Zulma? Entonces, viene a continuación Oscar Romero, que no nos escribió de dónde se conecta y quiere hacer una pregunta sobre la relación de esta pandemia con otros cuadros de virus en el país. Entonces, tienes la palabra, Oscar. Oscar. Oscar, ¿tienes la palabra? No nos escucha, Oscar. Tiene la palabra Henry Ramírez de Bucaramanga. Henry, te escuchamos. Listo. Henry, te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan, Sara? Sí, perfecto, Henry, te escuchamos. Tienes la palabra. Bueno, a la doctora Zulma, a Sara, a Sergio y a todos los participantes, muy buenas tardes. Doctora Zulma, muchas gracias por esa exposición tan didáctica y que lo pone a uno a pensar necesariamente en el problema tan grande y que, como siempre lo ha dicho Sergio, están quienes deben tomar las decisiones, pero al fin y al cabo ellos las deben tomar. Mi pregunta es muy sencilla y pues advierto, yo soy empresario y empresario del sector de la construcción. Entonces, desde su perspectiva como científica y pensando en los temas que estaba hablando en cuanto a supresión o en cuanto a aplanar la curva, ¿cómo le parece si es oportuna y acertada la decisión del gobierno nacional de empezar a abrir el aparato productivo del país, dándole inicialmente la posibilidad a los sectores manufacturero y constructor? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Perfecto, Henry, muchas gracias. Tiene la palabra Lady Carolina del Tolima. Hola, bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi pregunta es muy sencilla. He revisado varios artículos científicos, pero pues no tengo como fuentes, como claridad, pero sí siento que cada vez está más claro que las cuarentenas pues son de alguna manera aplazamientos del contagio. Mi pregunta es si existe alguna otra medida que no, digamos, pues tenga la misma eficacia, pero permita que se reactiven sectores de la economía y podamos de alguna manera transitar a una mediana normalidad. Muchas gracias. Tiene la palabra para cerrar este bloque de preguntas, Zulma,
Esteban Gil desde Pereira. Esteban, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, un cordial saludo tanto a la doctora Zulma como al doctor Sergio Fajardo, extenderles un muy fuerte abrazo. Y bueno, tengo la siguiente pregunta. Bien conocemos que el 30 de mayo la declaratoria de emergencia sanitaria en el país acaba, si bien es prorrogable, pues acaba. Y la pregunta va más bien dirigida a ¿qué es lo que la doctora Zulma recomienda a seguir? ¿O cuál es el verdadero paso a seguir desde una perspectiva de una investigadora como usted? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Zulma. Tienes la palabra para tratar de dar respuesta a este bloque de preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. A mi coterráneo de Chiquinquirá y también a la índice Sara, creo que está bastante relacionada la pregunta que es sobre por qué no testar asintomáticos y por qué no hay testeo masivo si esto se ha utilizado teóricamente exitosamente en otros sitios. Bueno, realmente yo creo que ha habido mucha confusión entre lo que es un testeo extendido a la población y un testeo masivo. Un testeo masivo implicaría testar a todas las personas 2 veces a la semana. Esa es la definición de un testeo masivo. Entonces, calculen en un país 50 millones de personas 2 veces a la semana durante un tiempo indefinido y ustedes se darán rápidamente cuenta de que es prácticamente imposible. Hacer un testeo masivo es básicamente imposible, no solo en Colombia, sino en cualquier país. Hay, sin embargo, algunos países que han hecho un testeo extendido, pero en ningún caso ha sido masivo realmente. El país que ha hecho más pruebas en este momento, se cree que es por habitantes, es Islandia, que ha hecho muchísimas pruebas y aleatorias, etcétera, en su población. Pero Islandia pues, es un país pequeño y con una gran producción local, una infraestructura grande para producción específicamente de pruebas moleculares y han podido hacerlo. Ahora, el punto es que para que el testeo sea masivo y logre impactar la transmisión, tiene que ser muy, muy masivo. Colombia, de acuerdo a las cuentas que nos han hecho, tiene máximo tal vez una posibilidad de hacer unas 10.000 a 12.000 infraestructura, tiene para hacer unas 12.000 pruebas diarias. Entonces, 12.000 pruebas diarias no alcanzan para hacer testeo masivo. Si quisiéramos hacer mucho más, tendríamos que tener, en este momento creo que hay 40 laboratorios capaces de hacer testeo de PCR. Tendrían que haber prácticamente laboratorios de PCR y posibilidades en muchos sitios, porque las pruebas para que tengan un impacto en la transmisión tiene que producirse el resultado el mismo día. Hoy en día ese resultado no es el mismo día, se demoran 3 días en promedio, pero en ciertas circunstancias se demoran muchos más días. Entonces cuando llega el resultado ya es un poco tarde para tomar la decisión, en especial de hacer el aislamiento de los contactos. Entonces yo sí pienso que debe haber un testeo extendido. Muestrear simplemente gente asintomática es muy difícil porque somos 50 millones de asintomáticos. Los que tienen hoy síntomas son unos poquitos. Entonces, el mismo jefe, digamos, asesor científico del programa de testeo de Alemania, él ha dicho que un testeo masivo no es viable ni en Alemania. Entonces, se tiene que hacer un testeo target, en un testeo a poblaciones específicas que tengan un poquito más de riesgo que simplemente a todos los asintomáticos. Entonces, yo sí estoy convencida que debe de diseñarse un buen programa de testeo. Ese programa de testeo pasa porque haya un crecimiento de la capacidad. Para darles una idea, en Colombia hace 2 meses teníamos un laboratorio que era capaz de hacer testeo, y ese era el del Instituto Nacional de Salud. Hoy en día, 2 meses después, gracias a mucho esfuerzo en muchos departamentos, investigadores, universidades, hoy en día Colombia tiene 40 laboratorios capaces de hacer testeo. Es un aumento de 40 veces en 2 meses. Entonces se ha aumentado bastante, pero para que tuviera un mayor impacto esto tendría que aumentarse miles de veces esa cantidad. Entonces por ahora no es posible un testeo masivo, toca hacer un testeo por ahora solamente dirigido. Ese testeo que estamos haciendo es dirigido
hasta a más o menos ayudarnos a entender cómo va la epidemia, pero ese testeo que se hace no tiene probablemente, o si tiene un impacto en la transmisión, es muy poquito el impacto que tiene en reducir la transmisión, simplemente porque no es suficiente, que debería haberlo, sí, pero no sabemos qué tanto. Para que pudiera ser masivo, como les digo, tendría que ser enorme. Entonces, incluso países como Alemania dicen ya, es decir, es imposible hacer testeo masivo, vamos a hacer testeo solamente para ubicar, para saber cómo va la transmisión. Ahora bien, hay otros tipos de testeos que hay que hacer, que son un poco más masivos, que son unos testeos de pruebas serológicas para saber qué tanta parte de la población se ha infectado. Esos se llaman estudios de seroprevalencia, eso hay que hacerlos, pero no es tan fácil porque comercialmente ahorita no hay ninguna prueba validada para poder hacer las pruebas que hay. El mercado está inundado de pruebas, pero tienen muchos problemas. De hecho, Colombia compró unas pruebas que no estaban validadas y salieron malas, y eso les ha pasado a muchos países en Europa que compraron pruebas porque el mercado provee pruebas, pero no son validadas. Entonces, en este momento no hay ninguna prueba validada para hacer esos estudios. El Instituto Nacional de Salud, sin embargo, y otras organizaciones están tratando de producir esas pruebas, y tengo entendido que aproximadamente en mitad de año se va a poder hacer ese testeo aleatorio en la población, para ver qué tanta proporción de las personas se ha infectado. ¿Eso para qué sirve? Para saber más o menos en qué punto de la curva estamos, si hemos pasado ya de algún punto y qué tanto nos queda de esa curva grande. Ahora, dice Lady, su pregunta, y la voy a atar a esa primera, es si las cuarentenas lo que hacen es aplazar, ¿qué otra medida podría reemplazar? Entonces es una pregunta muy importante. Por ahora no pareciera que haya algo que logre tener el efecto similar que tienen las cuarentenas. El efecto de las cuarentenas es que logran suprimir la transmisión en un punto. Pero se cree que hay una estrategia que podría funcionar, que podría tener ese mismo efecto, una combinación de estrategias, y esa sería la de lograr aislar a todos los contactos. Como decimos, la dificultad uno para lograr aislar a todos los contactos es lograr identificar a todos los casos y diagnosticarlos en menos de un día, e inmediatamente informar a los contactos que se deben quedar en casa una semana o 14 días, dependiendo de la estrategia. Si ustedes imagínense, si en un día hay 500 casos sintomáticos reportados, muy probablemente haya unas 10 veces más que no son reportados o son asintomáticos. Digamos que eso fueran unos 5.000 casos. Entonces habría que contactar a sus 30 contactos. 3 por 5, 15, eso nos daría 15.000 personas que deberían estar aisladas ese mismo día. Entonces, inclusive en un punto donde la epidemia sea más alta, que digamos tuviéramos unos 1.000 casos, etcétera, digamos haciendo unas cuentas grandes, podríamos llegar a un punto donde al día habría que más o menos 1 millón de personas tenían que estar aisladas al día. En un día, avisar a 1 millón de personas que tienen que aislarse. Entonces, eso no se puede hacer manualmente. Entonces, es posible si hacemos un buen uso de la tecnología, y yo creo que algunos países están viendo en esa dirección, que se pueda utilizar por medio de la telefonía celular, se hagan los avisos de los aislamientos. Sería mucho más razonable, digamos, que estuvieran aisladas 500.000, 100.000 personas, hasta 1 millón de personas, y no 50 millones de personas. Entonces sería un poco más fácil. Pero eso requiere mucha inversión en tecnología, en pruebas diagnósticas y en equipos de salud pública que sean de rastreo. Pero yo pienso que esa es una posible salida para poder recuperar la economía. Y finalmente la pregunta de Esteban de Pereira, que se refiere a que el 30 de mayo acaba la emergencia sanitaria, ¿cuál es el paso a seguir? Y cuál es y también de Henry de Bucaramanga, que me pregunta que cuál es mi opinión sobre abrir el aparato productivo. Mi opinión es que una cuarentena por un tiempo indefinido es imposible de sostener para cualquier país. Entonces no es posible sostenerla. Esta primera cuarentena que ocurrió, yo creo que fue buena para aplazar, porque desplazó la curva, más o menos un mes y medio,
y en ese mes y medio, muchos departamentos se lograron hacer, al menos proyectar las compras de nuevos ventiladores. El gobierno tiene proyectado que inicialmente Colombia tiene 5.000 camas de cuidado intensivo y piensan aumentar en 9.000 más, es decir, aumentar al menos al 2-3 veces la cantidad inicial de cuidados intensivos. No es ideal, pero al menos es algo. Si no hubiéramos hecho esa cuarentena, ya hoy estaríamos viendo esos miles de personas, cientos de miles, consultando unidades de cuidado intensivo. Entonces sería inviable. Entonces ese mes de cuarentena sirvió para eso. Ahora, que si con eso fue suficiente, ya vimos no. Si va a empezar a salir estos sectores de la economía, tiene que ser bajo unos protocolos y muy seguramente nos toque el siguiente año, por todo el siguiente año seguir esos protocolos. Pero esos protocolos igual van a ser insuficientes, es decir, va a haber transmisión porque el solo hecho de que salgamos a la calle hace que haya transmisión. Entonces, como va a haber transmisión, lo más probable es que igual esa curva va a aumentar, no así a la misma velocidad, pero más lentamente, y va a llegar a un punto donde igual va a sobrepasar los sistemas de salud. Mi recomendación cuando llegue a ese punto es que hay que volver a hacer una nueva cuarentena. En esa cuarentena entonces se logra cortar nuevamente la curva, se produce una curva más pequeña y en ese periodo otra vez hay que volver a aumentar más la capacidad. No, para que no sea solo las 2 veces o 3 veces, sino para que lleguemos a unas 5 veces de la capacidad y volver a soltar y volver. Es decir, soltar en la medida en que tengamos capacidades, porque si soltamos más de las capacidades que tenemos, entonces haría que todo el sistema colapsara y que se diera una cantidad de fallecimientos que es muy grande. Pero también dependemos, digamos, si en este transcurso, en este tiempo, puede haber un medicamento como de pronto el que se anunció hoy, que tal vez tiene algún efecto. Si eso pudiera ser así, en algún punto puede que no necesitáramos tantas cuarentenas, sino necesitáramos solamente algún nivel de distanciamiento social y podríamos tomar medicamentos profilácticos. Eso como para dar una idea general y dejamos ahí este bloque. Dale, Zulma. Entonces, para cerrar el conversatorio, digamos, estos últimos 20 minutos, le damos la palabra a otros cinco personas, pero les pedimos que de manera muy concreta hagan la pregunta para que puedan participar y cerremos con estos últimos minutos el conversatorio. Entonces, tiene la palabra Armando Roncayo de Riohacha. Armando. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, qué gusto saludarlos a todos y muchas gracias por brindarnos este espacio. Zulma, profe, y a ti, Sara, por ayudarnos a expresarnos en este momento. Gracias. La verdad, bueno, en Riohacha se están haciendo, creo que por el distanciamiento social que la ciudad tiene y la región tiene, pues los casos no han sido tan altos. Y me gustaría preguntar de la manera en que los exámenes o las pruebas de inmunidad se realicen en Colombia y dónde podemos ver los índices de esas pruebas de inmunidad que se realicen. Okay. Muchas gracias, Armando. Tiene la palabra Juan Gutiérrez desde Medellín. Juan, te escuchamos. Juan, ¿nos escuchas? Creo que se desconectó. Ah, bueno, Juan se desconectó, entonces seguimos adelante con Luis Alberto, que tiene una pregunta coyuntural y específica sobre la cárcel de Villavicencio y el manejo que se le está dando a esta situación. Entonces, Luis Alberto, te escuchamos desde el Meta. ¿Cómo aparece Luis Alberto en el nombre de...? Luis Alberto. Ya, un segundo, vamos a seguir entonces con Laura Céspedes. Laura, tienes la palabra. ¿No nos escribiste desde dónde te conectas? Por favor, nos cuentas y escuchamos tu pregunta, Laura.
¿Aló, me escuchan? Muy bien, Laura, ¿cómo estás? ¿Me están escuchando? Perdón. Perfecto, Laura, escuchamos tu pregunta. Bueno, bien. Mi pregunta es... ay, perdón, hombre, se me pasó. Son varias preguntas. La doctora hablaba sobre la curva, el contagio que se retoma después de 2 meses nuevamente. Sabiendo eso, ¿qué tiempo nos hace falta entonces para la madurez de este virus en Colombia? Y de esa misma forma, ¿qué tan de acuerdo está la doctora con que se inicien clases el 1 de mayo? Y según ella misma, ¿en cuánto tiempo deberíamos retomar nuestras vidas con absoluta normalidad? Puesto que la doctora nos hablaba que después de 2 meses vuelve y retoma, se cae la línea, pero vuelve y retoma 2 meses más. Gracias. Muchas gracias, Laura. Escuchamos a Selene, no sabemos si está escrito distinto el apellido. Selene Mestre, ¿te escuchamos? Hola, Selene, ¿estás por ahí? Ya le Ok. dimos la palabra, pero no responde. Ok, listo. Seguimos y vamos a cerrar con esta última pregunta. Camilo Cúpitre tiene la palabra. Camilo, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, Camilo, cuéntanos. Ok, mi pregunta es porque últimamente ha habido mucha discusión en medios internacionales con respecto a la estrategia que está siguiendo Suecia, donde decidieron recomendarle el aislamiento social a la mayoría de la población, pero no tomar medidas restrictivas de cuarentena, como ordenar cuarentena o algo así, con excepción de adultos mayores. Entonces, como que se da una discusión sobre si este modelo es equivocado, si este modelo, o sea, qué tipo de impacto ha tenido. La revista Science creo que publicó un artículo el pasado fin de semana, The Guardian también, como cada uno diciendo cosas contradictorias. Entonces, quería preguntar, era qué opinión tiene hasta el momento de la evolución del caso de Suecia, que es diferente al del resto de Europa. Muchas gracias, Camilo. Te doy la palabra a Zulma entonces para tratar de responder este bloque de preguntas. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, de verdad, muy importantes y a veces es muy difícil, son muchas cosas que no nos alcanza el tiempo para decirlas todas. Voy a empezar entonces con la pregunta de Armando sobre las pruebas de inmunidad. Entonces, hay unas pruebas. Las pruebas de inmunidad miden IgG o IgM. IgM es un anticuerpo que indica que hubo una infección reciente, no activa, pero reciente, de menos de 1 mes, 2 meses, mientras que las pruebas IgG nos dicen que en algún punto del tiempo tuvimos la infección o exposición al virus, pero no sabemos si eso ocurrió hace 3 semanas o hace 1 año. Entonces, esas pruebas inmunológicas tienen mucha utilidad, principalmente las pruebas IgG, sobre todo para saber cuánto porcentaje de la población, si se hace un muestreo aleatorio bien hecho como el que se planea hacer, más o menos a mitad de año, nos pueden ayudar a saber en cada sitio, en cada parte del país, cuántas personas se han infectado. Y por lo tanto nos ayudan de alguna manera a inferir cuánto falta todavía, cuánta de infección nos queda. También nos ayuda a ver qué tanto ha servido la cuarentena, cuántas cuarentenas eventualmente necesitaríamos adicionales. Es mucha la información que nos da, pero esas pruebas no sirven, no tienen ningún otro uso, es decir, no sirven para diagnóstico, porque ya son muy tardías y el diagnóstico que nos es útil es el diagnóstico inmediato para poder aislar a los contactos. Cualquier otro diagnóstico de infecciones pasadas es útil a nivel poblacional, pero no es tan útil a nivel individual. Algunos países han empezado a hablar de lo que llaman los certificados de inmunidad, es decir, que si esa prueba me salió positiva, yo podría estar como libre de volver a salir a la calle. Y la OMS ha llamado la atención sobre eso, que el hecho de que uno tenga anticuerpos que indican que uno se expuso al virus y generó una respuesta inmune, no toda la respuesta inmune es protectora.
Eso es muy importante. Entonces, la OMS ha dicho, por ahora no, puede que en algún punto sí, cuando haya evidencia de que de verdad esos anticuerpos representan inmunidad, puede que podemos llegar a un tema aunque hay muchos dilemas éticos sobre eso, pero eventualmente podríamos llegar a esto de certificados de inmunidad, pero por ahora no, por ahora eso no se recomienda. Las pruebas que hay en este momento simplemente nos dicen si hemos estado expuestos o no, pero no nos dicen nada de si hemos adquirido inmunidad. La siguiente pregunta, que era de Luis Alberto sobre la cárcel de Villavicencio, pero él no estaba conectado, de todas maneras sí es un tema que me gustaría tocar. Hay sitios particularmente vulnerables o poblaciones particularmente vulnerables que incluyen el personal de salud, los ancianatos, digamos, donde están personas mayores en un sitio cerrado, y las cárceles, definitivamente. Entonces, en estos sitios es muy difícil, pero hay que buscar en lo posible disminuir la densidad, o sea, la cantidad de personas por metro cuadrado que viven. Y Colombia tiene un gran problema de hacinamiento carcelario. Sé que hay algunas iniciativas para disminuir ese hacinamiento. Bueno, eso ya se pasa a un tema jurídico del cual yo desconozco totalmente, pero si existiera, digamos, por una cuestión humanitaria y también por un tema epidemiológico, la posibilidad de disminuir la densidad de las cárceles sería fundamental. Es un sistema cerrado, es muy fácil que una vez llegue el virus ahí, rápidamente se esparza por una cárcel. Entonces, lo que habría que hacer es, uno, intentar disminuir la densidad de las cárceles, y dos, ese sí es un sistema cerrado en el cual pruebas masivas sí tienen mucho más sentido porque hay un riesgo alto. Entonces, son muy útiles las pruebas masivas en esos espacios cerrados. Laura entonces nos preguntaba sobre cuándo Colombia alcanzará la madurez del virus, si abrir o no colegios y cuándo podemos retomar la vida normal. Bueno, yo he tratado de explicar esto en mis intervenciones. Solo hay dos formas de que la pandemia acabe. Una es que se infecte una suficiente proporción de la población y se adquiera lo que se llama inmunidad de rebaño, lo cual puede pasar rápido si no hacemos nada y traer como consecuencia muchas vidas humanas perdidas. O puede ocurrir despacio, pero si ocurre despacio, entonces toca durante un largo tiempo. O si tuviéramos una vacuna y todos o la gran mayoría nos pudiéramos vacunar y adquirir esa inmunidad no de forma natural, sino de forma artificial a través de una vacuna. Entonces son muy pocas las opciones que tenemos. O dejamos que haya una epidemia devastadora y que se acabe rápido, o la manejamos de a poquitos, pero se nos alarga 1 o 2 años, o una vacuna. Entonces yo pienso que va a ser un poco una presión social y también una decisión de los gobernantes hasta qué punto, qué tanto logramos mantener la economía, a pesar de que tendríamos que tener un distanciamiento social muy importante durante varios meses o años, pero hasta qué punto nuestra economía puede aguantar y hasta qué punto nuestro sistema de salud puede aguantar y cuándo tendremos la oportunidad de una vacuna. Eso no le está pasando solo a Colombia, es un dilema de todos los países del mundo. Es muy difícil y tiene que existir como ese balance en general. ¿Abrir o no colegios? Es una excelente pregunta. El hecho de tener los colegios cerrados trae unas consecuencias muy graves sobre la educación de los niños, sobre también la vida productiva de los padres. Problemas de salud mental es un problema difícil, pero yo creo que en este momento, dentro de poco, van a salir unos buenos resultados de investigaciones en Europa y en Estados Unidos sobre qué tanto los niños son transmisores. El tema con los niños es que si los niños son poco transmisores, estaría perfecto que fueran a los colegios, porque ellos, a pesar de que se infecten, ellos está comprobado que se infectan en la misma proporción que los adultos. Es decir, ellos adquieren el virus igual, pero lo manifiestan menos, tienen menos síntomas. Si se lograra comprobar que eso aún no se sabe, pero si se lograra comprobar que son menos transmisores, sería muy bueno porque ellos podrían volver normalmente a los colegios,
así vivan con adultos o así vivan con ancianos. El problema en este momento es que como no se sabe si ellos son buenos transmisores y muchos de los niños en Colombia viven con sus abuelos, entonces eso ocasionaría un grave problema de los niños de pronto llevando la infección a los adultos, a los ancianos mayores o a los adultos mayores. Entonces, pensaría yo que de aquí a mitad de año ya debe haber alguna buena evidencia que nos permitirá saber si es bueno. Yo pensaría que apenas haya esa evidencia, los niños deberían volver a los colegios y esperemos que esa evidencia sea favorable. Y finalmente, la pregunta de Camilo sobre el modelo de Suecia. El modelo de Suecia es un modelo de aplanamiento de curva sin supresión. Es decir, solamente bajarlo, pero sin lograr inhibirlo. Ese modelo, según lo que nosotros hemos podido analizar, a pesar de que ellos no tienen cuarentena, ellos tienen una de las poblaciones, tienen unas características muy especiales. Uno, la línea basal de cuántas unidades de cuidado intensivo, camas y personal de salud tienen, no es tan baja, es una de las más altas de Europa. Entonces ellos inician con una línea de capacidades mucho más alta. La segunda cosa, ellos hasta el 50% de los hogares son de una persona. Entonces las tasas de contacto de ellos son de las más bajas del mundo. Tercero, ellos es el país en Europa que tiene la mayor proporción de personas que desde hace años trabajan desde casa y no tienen informalidad prácticamente. Entonces para ellos no es difícil quedarse en casa. Y cuarto, pues es una población donde tiene un alto valor de la democracia, entonces para ellos no es fácil ordenar a la gente que se quede en la casa. Ellos no pueden hacerlo, según entiendo, legalmente. Ellos tienen que, para lograr cohibir el movimiento, las personas tienen que pasar por el parlamento y hacer un montón de cosas. Entonces ellos han optado por una estrategia en la cual le aconsejan a la gente que se quede en la casa, pero no la obligan. Y con solo aconsejarlo, ellos han disminuido a unos niveles que son de distanciamiento social que son en algunos casos superiores a los de América Latina. Es decir, a pesar de que no sea obligatorio, la gente cumple más que en muchos países de América Latina. Entonces ellos es una estrategia que es probablemente buena para sus condiciones. Aún así, si lo comparamos con Finlandia, por ejemplo, o con otros de los países nórdicos, es el país que experimenta por ahora un mayor número de muertos. Ellos lo que dicen es que, dado que el confinamiento no es sostenible a largo plazo, al final todos van a tener proporcionalmente más o menos el mismo número de muertes, solo que Suecia lo va a tener un poco más rápido. Y ellos también argumentan que la letalidad no es tan alta como lo que nosotros hemos estimado, pero eso es algo que está por verse, o sea, eso no está comprobado científicamente. Yo pienso que el ejemplo de Suecia es un buen ejemplo como un grupo que hace algo distinto a los demás y por lo tanto nos va a ayudar a entender mucho de esta pandemia, pero también hay que entender que las condiciones en que ellos los hacen es muy distintas a las condiciones que tenemos, por ejemplo, en América Latina, en todo sentido, en infraestructura, en comportamiento poblacional, en muchos otros temas también son muy distintos. Bueno, pues Zulma, muchas gracias. Quedan ahí algunas preguntas. ¿Te parece si nosotros te la enviamos como para que de alguna manera pues podamos dar respuesta a esas personas que quedaron ahí? Pero en general tu presentación y con las intervenciones que han tenido, pues creo que ha sido muy valioso este espacio. Voy a darle la palabra a Fajardo Zulma para cerrar este conversatorio que nos tiene a todos con mucha atención a todo lo que nos estás presentando. Gracias. Sergio Fajardo, tienes la palabra. Gracias, Sara, y gracias, Zulma. A mí me pareció fascinante la exposición en medio de todas las dificultades digitales y toda la forma como nos vamos adaptando. Pues eso es lo que significa una persona que hace ciencia, que es profesora, que sabe explicar, y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos para Colombia, que la ciencia sea parte fundamental de nuestra sociedad, que las mujeres tengan el protagonismo que tú representas y que sea en términos de igualdad, que le demos valor al conocimiento, al respeto, a la argumentación. Muchísimas gracias, Zulma, felicitaciones, tienes mucho trabajo todavía y pues por fortuna haces parte del equipo de personas que están trabajando en estos temas acá en nuestro país y de nuevo muchísimas gracias. La semana entrante, educación, y
a todos ustedes, gracias por la paciencia, disculpen la molestia, los inconvenientes, pero yo creo que salió muy bien y yo no sé cómo se puede aplaudir virtualmente, pero démosle un aplauso a Zulma, virtualmente por lo menos. Eso.